Sean todos bienvenidos para esta asignatura, Metodología de la Investigación. Hoy nuevamente estaremos interactuando a través de esta herramienta digital con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien. Hoy estaremos continuando el desarrollo de la siguiente unidad sobre análisis de los datos, donde vamos a analizar los que sería el procedimiento para analizar los datos, estadísticas descriptivas para cada variable, puntuaciones Z, razones y tasas, estadísticas inferencial de la muestra de la población, análisis paramétricos, análisis no paramétricos, cálculo de coeficiente de confiabilidad y análisis multivariado. Presentación y análisis de datos. ¿Qué hacemos con los datos recogidos? Los datos en su conjunto conforman una cantidad de información disponible que se debe analizar a los fines de la investigación. Pero para un buen análisis, previamente es preciso organizar los datos. Organizar significa ordenar y estructurar los datos en base a ciertos criterios para que el trabajo posterior sea posible. Los datos se agrupan por lugares, por temas, objetivos, con el fin de facilitar su manipulación cuando se los va a analizar. Existen técnicas de organización de datos que ayudan para la tarea. Si los datos son cuantitativos, se los organizan en cuadros, tablas y gráficos en sus diversas modalidades. En cambio, si los datos son cualitativos, se los organiza de otra manera, por temas, generalmente conforme a los objetivos de la investigación y sobre todo el problema planteado. Un segundo paso después de la organización consiste en procesar los datos, es decir, se aplican técnicas estadísticas para los datos cuantitativos y categorizaciones para los cualitativos. Luego de organizar y procesar los datos, se puede pasar a analizarlos, es decir, encontrarles significado en la línea de nuestros objetivos y el problema de la investigación. El análisis permite el cruzamiento de los datos cualitativos con los cuantitativos a fin de corroboraciones posibles, toda vez que se cuenten con ambos tipos de datos. El análisis de los datos cualitativos es el que presenta mayor dificultad por la carencia de procedimientos estandarizados para ello. No obstante, una técnica muy útil es la del análisis del contenido. Estadística descriptiva para las variables. Describir los datos, valores o puntuaciones para cada variable normalmente se hace mediante una distribución de frecuencias. La distribución en frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Se puede emplear medidas de tendencia central, de dispersión y de variabilidad para luego poder efectuar el análisis. Entre las medidas de tendencia central están media aritmética, mediana, moda. Entre las medidas de dispersión se encuentran la varianza y la desviación estándar. Y las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos en las escalas de medición. También se podría utilizar la simetría o asimetría y los kurtosis al graficar los datos. Cuando hay simetría, que sería simetría cero, la curva es normal. Puede encontrarse una simetría hacia la izquierda o hacia la derecha cuando los datos están por debajo o por encima de la medida respectivamente. La kurtosis indica si la curva es plana o picuda. Una curva normal tiene kurtosis, es igual a cero. Una curva plana tiene kurtosis negativa y una curva picuda tiene kurtosis positiva. Otro viene a ser las puntuaciones Z.
son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones obtenidas para analizar su distancia con respecto a la medida o media en unidades de desviación estándar, indica dirección y valor en que un valor se aleja de la medida. Y ahí usted tiene el modelo de lo que es del estándar o deviación. Otro punto también es razones y tasas. Una razón es una relación entre dos categorías. La tasa es la relación entre el número de casos. Otro punto está cálculos y razonamientos de estadísticas inferencial. Casi siempre los datos se recolectan de una muestra y sus resultados son los estadígrafos. Las estadísticas de la población o universo son los parámetros, los cuales no se calculan ya que no se recolectan datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos. Por ello se llama estadística inferencial. Se emplea la distribución muestral, lo que consiste en un conjunto de valores sobre una estadística calculada de toda la muestra posibles de un determinado tamaño. De igual manera, se debe tomar en cuenta el nivel de la significancia, el cual es un valor establecido por el investigador a priori. Existen dos niveles convenidos en las ciencias sociales. Uno, que sería nivel de significancia de 0,05. El investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y el 5% en contra. Cuando hablamos de nivel de significancia de 0,01, el investigador tiene 99% de seguridad para generalizar sin equivocarse y 1% en contra. En cálculos y razonamientos de estadísticas inferencial, luego ver el nivel de significancia se va a relacionar con la distribución muestral, al ser aquella la que representa las áreas de riesgo o confianza en esta. El área de riesgo representará el área de rechazo o la hipótesis, y el área de confianza el área de aceptación de la hipótesis. No se puede dejar de calcular el nivel de confianza, el cual es la probabilidad definida de que un parámetro se va a ubicar en un determinado intervalo. Los niveles de confianza más usados son de 0,95 y 0,99, que sería 95% a favor que el parámetro se localice en el intervalo estimado contra el 5% de elegir un intervalo equivocado y 99% contra 1% respectivamente. Siempre teniendo en cuenta la imagen tomada por Leaders Star. Sin embargo, hay que tener presente que se pueden cometer errores al utilizar la estadística inferencial. Los resultados que pueden obtener en la prueba de hipótesis son: aceptar una hipótesis verdadera, que sería la decisión correcta; rechazar una hipótesis falsa, decisión correcta; aceptar una hipótesis falsa, error tipo 2 o beta; rechazar una hipótesis verdadera, error tipo 1 o alfa. Tanto el error alfa como el beta son indeseables y puede reducirse su probabilidad de ocurrencia mediante unas muestras representativas probabilísticas, inspección cuidadosa de los datos, selección de las pruebas estadísticas apropiadas y por último, la mayor conocimiento de la población. Pruebas paramétricas. Se pueden realizar pruebas paramétricas y no paramétricas. Para el análisis paramétrico se toman en cuenta los siguientes supuestos. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal. El nivel de medición de la variable dependiente es por intervalos o razón. Cuando se estudian dos o más poblaciones, la varianza es homogénea. Las pruebas paramétricas más usadas son coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal, prueba T, prueba de contraste de la diferencia de proposiciones, análisis de varianzas unidireccional, análisis de varianza factorial
análisis de covarianza. Para el segundo punto habla del análisis no paramétrico. Se toman los siguientes supuestos. La mayoría de los análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales. Las variables no necesariamente deben estar medidas en un nivel por intervalo o de razón. Puede analizarse datos nominales u ordinales. De igual forma, las pruebas no paramétricas más usadas son la JI cuadrada, coeficiente de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. Análisis multivariados. Los métodos de análisis multivariados son aquellos en donde se analiza la relación entre varias variables independientes y al menos una dependiente. Acá tenemos las imágenes referentes a eso sobre los análisis factorial. Los principales métodos usados son regresión múltiple, análisis lineal de patrones, análisis de factores, análisis multivariados de varianza. Estos son los modelos para el análisis de datos. Siempre también cuando se hace un trabajo de investigación, uno puede elegir el tipo de análisis que pueda implementar dentro de sus análisis de su trabajo de investigación.